Mi nombre es Pablo Fonteñez y soy de esas personas que compran con meses de anticipación la entrada a esa película que tanto esperaba. Que disfruta de ver 3 veces la temporada de una serie para que no se le escape ningún detalle. Y que lee cómics donde sea, sin que le importe lo que la gente piense de nosotros. Somos Sobredosis de Fandom y esto es lo que tenemos para decir. Hola gente, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Fonteñez y esto es Sobredosis de Fandom. Episodio número 14. Allá por 1932, Jerry Siegel, de 18 años, pasó toda la noche despierto en su habitación en Cleveland pensando en las ganas de ser escritor. Quizás algo a Amazing, Marvel, Thrilling Wonder o algunas otras espléndidas y llamativas revistas de narrativa popular que tanto estimulaban la imaginación de los adolescentes. Jerry ya había escrito algunas cosas, algo de ciencia ficción, y las había publicado en su propia revista de aficionado. Era toda una hazaña, incluso para su época, pero no se creía un verdadero profesional. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si creo un personaje que se llame Sansón, que encarne en un solo hombre a Hércules y todos los forzudos que he oído hablar, y mucho más? El personaje de Jerry no fue el primer Superman, desde luego. La mitología y el folclore abundan en ellos. Tenemos a los dos que mencionó, Hércules y Sansón, y Aquiles, Odiseo, el rey Arturo, Perseo, Orfeo, las Amazonas. A principios del siglo, H.G. Wells había publicado Food for the Gods, una novela acerca de un suero que daba poderes extraordinarios a las personas. Y en Francia había aparecido Les Humails, un cuento de Alfred Jarry sobre ser mitad humano, mitad máquina. Más fuerte que una locomotora, decían. Incluso más moderno aún, ya existía Popeye, que a pesar de su aspecto gracioso, era lo bastante fuerte como para aspirar a ser un superhéroe. Nadie, ni siquiera Jerry, recordó completamente cuál de todos los nombrados anteriormente influenciaron en su propia creación aquella noche de insomnio en Cleveland. Al día siguiente, Jerry se fue corriendo a la casa de su amigo y condiscípulo Joe Shooter. Él aspiraba a ser dibujante y, al igual que Jerry, era lector voraz de novelas de ciencia ficción. Una vez que Joe le hubo descrito su personaje, Jerry esbozó una secuencia en la que un individuo de músculos levantaba por encima de su cabeza a un aterrorizado bandido, mientras no parecía importarle las balas de una ametralladora de un segundo bandido. Arriba de esto, Joe escribió: un genio por su inteligencia, un Hércules por su fuerza, una némesis para los malhechores, el Superman. Jerry y Joe ya tenían su personaje. Más adelante lo refinarían y ensancharían en gran medida, pero los elementos esenciales ya estaban ahí aquella primera mañana. Seguidamente empezaron a buscar dónde venderlo. Jerry opinaba de los nuevos comic books. Serían un probable mercado. Aquellas publicaciones existían desde 1929. Consistían en revisiones de los populares cómics publicados por la prensa, pero algunos editores ya habían empezado a experimentar con material original. A ninguno de ellos le interesó Superman. Uno le dijo a Jerry que creemos que ya se ha explorado lo mejor del mercado de comic books y que ya no se puede obtener ningún beneficio de ese campo. Eso fue en 1936. A Joe y a Jerry no les importó esa clase de comentarios. Retocaron a Superman y trataron de venderlo a varias agencias distribuidoras de cómics. De nuevo, los posibles compradores no mostraban interés. Sin embargo, un joven que trabajaba en McClure Syndicate, llamado Sheldon Mayer, vio a Superman y se acordó de él un año después, cuando entró a trabajar en la compañía Weller Nicholson. Tuve la descabellada sensación de que era lo más sensacional que había en ese entonces, dijo Mayer. Jerry tenía unas ideas muy avanzadas sobre lo que iba bien para los cómics, solo que nadie más lo sabía. Le enseñé Superman a Max Games y le dije que deberíamos probarlo en un comic book. Max Games era jefe de Mayer, un ex vendedor apasionado, volátil, enérgico, un catalizador, le llamaba Mayer, que probablemente ya estaba familiarizado con el trabajo de Jerry y Joe. Los dos estaban haciendo una serie titulada Slam Bradley para los Detective Comics de Gaines. Este se mostró de acuerdo con Mayer en lo que refería a Superman,
hizo llegar las muestras a Siegel y Shudder, a Vince Sullivan, el director de Detective. Al cabo de unas semanas, Jerry Siegel recibió una carta de Sullivan que decía: empiece de inmediatamente con la producción de 13 páginas para la nueva revista Action Comics. Me gustaría tener las páginas aquí en mi oficina dentro de unas 3 semanas, si es posible. Alguien por fin quería a Superman, y lo quería casi inmediatamente. Joe y Jerry recortaron las tiras de los periódicos, ordenaron en formato de revista y añadieron una introducción de una página explicando el origen de Superman, cosa que vale la pena citar. Él había llegado de un planeta cuyos habitantes tenían una estructura física que llevaba millones de años de adelanto a la nuestra. Al alcanzar la madurez, la gente de su raza era dotada de una fuerza titánica. Increíble, ¿no? Porque incluso hoy existen en nuestro mundo criaturas dotadas de superfuerza. La humilde hormiga es capaz de soportar pesos 100 veces mayores que el suyo propio. El saltamontes salta lo que para un hombre representa varias manzanas de casas. De esta manera, Jerry Siegel estableció una de las tradiciones más duraderas de los superhéroes, la de proporcionar una explicación pseudocientífica de los poderes del héroe. Andando el tiempo, los autores de comic books utilizaban la ciencia del mismo modo que los hermanos Grimm se valieron de la magia, como una racionalización de lo increíble, lo maravilloso, lo extraño. Aquellas primeras aventuras de Superman establecieron también otro de los motivos constantes del género, el de la identidad secreta. Cuando no estaba llevando a cabo hazañas espectaculares, Superman finge ser Clark Kent, un individuo miope, débil e inepto para la vida social. Sheldon Mayer cree que la doble personalidad del héroe es responsable en gran parte de la popularidad de Superman. Lo que me convenció de Superman es el alter ego de su héroe en contraste con el personaje disfrazado que lucha contra el crimen, dijo Mayer. Me enamoré de Superman por la misma razón por la que me gustaba La Pimpinela Escarlata, El Zorro y la película La Canción del Desierto. El contraste entre el hombre y su alter ego es la esencia misma del concepto del hombre misterio. En junio de 1938 salió a la venta al precio de 10 centavos la revista Action Comics, que contenía la creación de Joe y Jerry. Hoy en día se paga $956.000 por un ejemplar en buen estado, algo así como 62 millones de pesos argentinos. El éxito fue instantáneo. En el plazo de 2 semanas, los vendedores comunicaron que los kioscos de Nueva York habían agotado Action, y Games empezó a recibir cartas y llamadas de otras partes del país preguntando si había aún ejemplares disponibles. El instinto de Mayer había demostrado con creces su acierto. Superman era lo más sensacional que había por aquel entonces. Superman creó literalmente esa industria, dijo Carmine Infantino cuando era presidente de DC Comics. Los editores de Superman, antes de Superman, los comics books eran en su mayor parte reimpresiones de tiras de los periódicos. Cualquier cosa que pudiera encontrarse y pegarse rápidamente y sacarse a la venta. Nunca fue un gran negocio. Luego apareció Superman y creó todo un campo nuevo. Él es la clave. Él es el abuelito de todos. En 1939, Gaines presentó Superman Comics y en el plazo de un año, el Hombre de Acero aparecía en Action, Superman, World's Fitness Comics e, irónicamente, en una tira de periódico ofrecida por el mismo McClure Syndicate que lo había rechazado media década antes. Y cada día laborable, los niños podían escuchar sus hazañas en la Mutual Radio Network, empezando el serial en 1942. También se le podía ver en los cines mediante una serie de excelentes películas de dibujos producidas por los Fleischer, los mismos que hicieron populares las películas de Popeye. El éxito continuó. En 1946, un serial cinematográfico con actores de carne y hueso. En 1952, un show en la televisión. En 1979, una película que costó $41 millones. En 1981, una continuación igualmente costosa. No es extraño que Superman fuese imitado casi inmediatamente. Centenares de personajes disfrazados con capas y a veces con máscara, a los que los editores llamaban personajes con ropa interior larga, aparecieron en los kioscos antes de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos surgieron de la oficina de Gaines. En el plazo de unos pocos años, los empleados de Gaines producían Flash, Green Lantern, Ant-Man, Iron Man y varias decenas más, todos ellos con algún parecido a Superman.
En 1941 los escritores John Byrne y Gardner Fox recibieron el encargo de unir una especie de club a cierto número de aventureros de ropa interior larga. Bautizaron al club con el nombre The Justice Society of America y Gaines lo presentó en All Star Comics. 11 números después, la Society reclutó un nuevo miembro, Wonder Woman. Wonder Woman tenía su propia revista. En cierto sentido, el personaje era una anomalía. Su origen novelesco no era científico, ni era exactamente mágico, más bien procede directamente de la mitología clásica. Según el número 1 de Wonder Woman, hace miles de años los dioses malos tratan de esclavizar a una raza de supermujeres, las Amazonas, las cuales huyeron a una isla escondida. Allí fundaron una sociedad modélica y durante el proceso de fundación de la misma perfeccionaron el atletismo, las artes y las ciencias. A ningún hombre le estaba permitido penetrar en aquel paraíso, hasta que un piloto americano, Strip Trevor, se estrelló en la playa. La líder de las Amazonas, la reina Hipólita, organiza una competición para decidir cuál de las mujeres se encargará de devolver al herido Trevor al mundo del hombre, un mundo supuestamente sombrío. Su hija Diana es la ganadora. Diana se encuentra con que la civilización moderna es algo peor de lo que esperaba, pero resulta fascinante también, por lo que decide quedarse y combatir sus males como Wonder Woman. Los artefactos amazónicos de Wonder Woman incluyen un avión invisible que obedece órdenes telepáticas, un lazo místico que obliga a todo aquel que se encuentra atrapado en él a decir la verdad, y un par de brazaletes que sirven para desviar las balas. Estas herramientas combinadas con la fuerza, velocidad, agilidad que las amazonas han adquirido durante años de aislamiento le dan a Diana superioridad abrumadora. El creador de Wonder Woman no era ni escritor ni artista, era un psicólogo formado en Harvard. Su nombre era William Moulton Marston, quien murió en 1947 a la edad de 54 años. Él escribió Wonder Woman bajo el seudónimo de Charles Moulton. El Dr. Marston era un hombre del Renacimiento. Inventó la prueba de presión sistólica de sangre utilizada en los detectores de mentiras. Ejercía la psicología, escribía artículos para The American Scholar y Esquire, y era un pionero del feminismo. Entró en el mundillo de los cómics cuando Max Gaines buscó su consejo sobre qué había que hacer para atraer a las niñas. El Dr. Marston sugirió una superheroína. Gaines encargó a un escritor que hiciera un guión de prueba que luego le enseñó a Marston. Al doctor le pareció terrible y se ofreció a escribir un guión él mismo. Produjo su historia y escogió a Harry Peter para que realizara la parte gráfica, porque le gustaba su sencillez de estilo, resultando así Wonder Woman. Mientras tanto, a Gaines le habían salido competidores. Otras editoriales se apresuraban a publicar hazañas superheroicas. Durante los inicios y la mitad de los años 40 había aproximadamente 40 compañías en el negocio de los comic books, es decir, en el negocio de los superhéroes. La mayoría de ellas no sobrevivió a la década, y lo mismo les ocurrió a sus personajes. De los que sí sobrevivieron, Plastic Man y Captain Marvel, ahora Shazam. Ellos son los más interesantes. Plastic Man es, sin duda, el superhéroe más surrealista que jamás se haya concebido en la época. Su poder consiste en la elasticidad. Puede doblarse, retorcerse, moldearse y estirarse hasta alcanzar cualquier forma concebible. Su creador fue Jack Cole, quien fue calificado como un loco mentalmente. Según su amigo Alex Kotsky, el director de Cole en Quality Comics, Jill Fox opinó lo mismo. Todos los que conocíamos sabíamos que tenía una imaginación más de lo alocada, dijo Fox. Cole llenaba las aventuras de Plastic Man de sátira, de comedia y de un encanto surrealista que nadie había podido copiar. DC Comics adquirió los derechos de Plastic Man cuando Quality Comics dejó de publicar la serie. Los escritores y dibujantes de DC intentaron resucitarla varias veces, sin mucho éxito en ninguna de ellas. Tuvieron más suerte con Shazam. A diferencia de Superman, Shazam no fue creado en un solo golpe de inspiración. Más bien, surgió de los esfuerzos de varios meses llevados a cabo en la oficina central de Fawcett Publications. Al principio, el director Bill Parker se propuso entrar en el mercado de los superhéroes con un grupo de héroes, cada uno de los cuales están dotados de una característica de los héroes de la mitología: la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. El consejo de administración de Fawcett rechazó esa idea. En vista de ello, Parker se limitó a combinar sus 6 modelos mitológicos:
Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, en un solo personaje pintoresco al que le dio el nombre de Capitán Thunder. De nuevo sus jefes se mostraron en desacuerdo. Thunder, trueno en español, tenía connotaciones desagradables. Era ruidoso, áspero, amenazador. Durante una reunión del personal creativo, el dibujante Pete Constanza sugirió otro nombre: Captain Marvelius. Alguien cortó una sílaba y el problema del nombre quedó resuelto. Otro dibujante, C.C. Beck, diseñó el disfraz del Capitán Marvel e ilustró el debut del Cap en Wits Comics, mostrando cómo un adolescente llamado Billy Batson recibía la capacidad de transformarse en el mortal más poderoso del mundo, con solo pronunciar el nombre de un bondadoso mago, Shazam. No era una gran coincidencia que el nombre de Shazam fuese un anagrama de las iniciales de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Visto por encima, Capitán Marvel era un duplicado de Superman. Ambos eran tipos altos y musculosos, enfundados en disfraces ajustadísimos y capa. Y ambos eran fuertes, veloces, vulnerables y con frecuencia voladores. Pero las historias de Shazam tendrían a ser más alegres y caprichosas. Unas historias que se desarrollaban en un mundo lleno de sol y de gente feliz. Esta mezcla de aventura y alegría resultó atractiva y durante una temporada Shazam apareció en Weirds, Marvel Family y Captain Marvel, siendo este último el único comic book de la historia que aparecería 2 veces al mes. Andando el tiempo, el personaje adquirió una hermana, Mary Marvel o Lady Shazam, y un compañero más joven, Captain Marvel Jr. o Shazam Jr. y todo un reparto de personajes secundarios alegres. También cosechó pleito. Los propietarios de los derechos de Superman demandaron a Fawcett por plagio. Los tribunales escucharon los argumentos y contraargumentos durante casi 10 años antes de que un juez falle en favor a DC. En 1952, Fawcett acordó pagar a DC una suma no especificada en concepto de daños y perjuicios y dejar de publicar Shazam y todo lo relacionado con él inmediatamente. Shazam estuvo ausente de los kioscos de la nación hasta 1973, año en que DC llegó a un segundo acuerdo con Fawcett y adquirió los derechos para resucitar a los Marvel. Debido a un problema con la compañía, DC tuvo que dar el nombre Shazam a su cómic, pero en el interior de la revista Cap Mary Jr. y los demás personajes eran exactamente los mismos. Los Marvel tuvieron mucha compañía en el limbo de los superhéroes durante aquellos 20 años. En los años 50, esta clase de héroes dejó de interesar al público y durante una temporada, solo 3 de ellos aparecieron con regularidad: Superman, Wonder Woman y Batman. En 1956, Julius Stewart, de DC, director veterano y muy paternal, intentó resucitar Flash, alentado por unas ventas sorprendentemente elevadas. Schwartz resucitó otros personajes de ropa interior larga que llevaban tiempo sin publicarse: Green Lantern, Hawkman, The Atom, Wonder Man, Black Canary, Justice Society, rebautizada con el nombre de Justice League of America. El éxito de la Justice League movió a Stan Lee a crear su propio supergrupo. Él era editor y virtualmente el único escritor de la compañía que había funcionado bajo diversos nombres: Atlas, Timely y finalmente, de modo permanente, Marvel. Durante la década de 1940, la compañía de Stan Lee había publicado cierto número de héroes originales y excéntricos que debían muy poco a Superman. Entre ellos estaba la Antorcha Humana, un robot capaz de transformarse por voluntad propia en una masa de llamas, de volar y arrojar bolas de fuego. El Submarine, feroz gobernante del reino submarino de Atlantis y primer antihéroe del cómic. Y Capitán América, un ser debilucho y patriota al que una droga transformaba en un luchador perfecto. Estos superhéroes no habían salido mejor librados de los que DC a principios de los años 50, y durante muchos años Marvel sobrevivió gracias a las publicaciones de los títulos del oeste, de monstruos y de humor adolescente. Luego, en 1961, Lee y el dibujante Jack Kirby crearon Fantastic Four como rivales de la Justice League de DC. Rivales pero no copias. Los superhéroes siguen siendo hoy elemento esencial de los cómics, series y cine. Los salvadores del mundo, enfundados en ropa interior larga, se han convertido en una parte de nuestra vida. Sobredosis de fandom. Si les gustó el contenido de este podcast, busquen el botón compartir y publíquenlo en sus redes sociales, así mucha más gente nos puede conocer.
Recuerden que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Anchor, iBooks, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Public, entre otros. No se olviden que estamos en Instagram como Sobredosis de Fandom todo junto. A mí me pueden encontrar en Twitter como @pfontenes. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de Fandom.